Escorialense y del Foro de Literatura. Antes de empezar nuestro acto, quisiera mandar en nombre de todos, si se me permite, apoyo espiritual y buenas vibraciones para todos los afectados por la DANA. Deseamos con toda el alma que tengan fuerzas para seguir adelante y afrontar la vida que se les presenta dura y desoladora. Tengo confianza que entre todas las penurias y sobre todo con mucha ayuda saldrán adelante. Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con nuestra charla. Cuando estaba preparando el programa de literatura sobre la Edad de Plata, cómo no iba a estar entre los ponentes María Teresa de Valillo. Entonces la pregunté que por favor buscara una autora que tuviera que ver con México, que hubiera estado aquí y luego se hubiera ido a vivir a México, en este caso porque se fue por fuerza mayor, vino la guerra civil y se tuvo que marchar y luego volvió a España. Pero esta autora era Ernestina de Champusí. No se ha conocido mucho aquí en este país, porque la verdad no se ha hablado mucho de ella, ni en los siquiera textos de estudio. Entonces, María Teresa creo que la conoce bastante a través de todo lo que ha investigado, y yo me callo, porque estoy mejor callada, y que sea ella la que de verdad nos hable de la autora. Voy a deciros también que la próxima charla será sobre María de Maeztu, en diciembre, que es el día, bueno, es un martes igual, ya os lo comunicaré. Así que nada más que María Teresa empieza con su charla, que seguro que va a ser súper interesante. Muchas gracias, María. Gracias, Maripili, por tu presentación. Y también agradezco al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por permitirnos usar estas instalaciones, y mi agradecimiento a los que me acompañan en el Foro de Literatura de nuestro Ateneo Escorialense. Esta tarde voy a hablar de una persona que estuvo muchos años en el anonimato y que afortunadamente cada vez tiene más visibilidad. Es una gran poeta que solo al final de su longeva vida pudo recibir el merecido reconocimiento a su obra. Bueno, solo para abrir boca y entusiasmaros, os diré lo que fue capaz de escribir Ernestina de Champusí. Hay tardes con un sol que nos florece el frío. Ayer fue una tarde con un sol que nos floreció el frío. Hoy no tanto, pero es una poesía que me pareció preciosa y pequeña. La poeta de la Edad de Plata a quien le debemos este verso se llamó Ernestina Michel de Champusí y Morán de Loredo, y vino al mundo en Vitoria, Álava, en el verano de 1905. Aquí vemos el palacete en que nació y una foto familiar con sus hermanos. Descendía de una familia aristocrática vasca. Su padre fue el primer barón de Champusí, distinguido con la Cruz de Isabel la Católica, y era abogado y caballero del Real Cuerpo de Nobleza de Cataluña. También fue diputado de las Cortes por Madrid. Era de ascendencia francesa. Apasionado de la lectura y en especial de la poesía, inculcó a sus hijos el amor por los grandes poetas. También él escribía versos. Su madre nació en el continente americano, en la capital de Uruguay, en Montevideo. Fue hija de descendientes de asturianos afincados allá. Los padres de Ernestina eran católicos, monárquicos, tradicionales y muy cultos, y se esmeraron en proporcionar a sus hijos una educación humanista y artística. También los enseñaron muy bien el inglés, hablaban bien el francés. Ernestina tenía una gran imaginación y amor por los libros. Fue soñadora, inventaba cuentos e historias. Desde niña mostró su vocación literaria. Conforme cuente su vida,
Leeré algunos fragmentos de sus poesías, y digo algunas porque ella fue muy prolija. Tiene editados muchos poemarios. Cuando tenía 10 años, su familia se fue a vivir a Madrid. Allí la matricularon en uno de los mejores colegios madrileños, el Colegio del Sagrado Corazón. Además, le pusieron profesores particulares para reforzar sus estudios. Se examinó como alumna de bachillerato por libre en el Instituto Cardenal Cisneros. Ella quería ir a la universidad, pero el barón de Champurcí se opuso rotundamente a que su hijita se mezclara con toda clase de gente en la universidad. Su madre incluso estaba dispuesta a acompañar a las clases para cumplir con la norma existente para las mujeres menores de edad, pero el padre pensaba en otro destino para su aristocrática hija. Se casaría con otro noble, ¿cómo no? Tendría hijos y se dedicaría a las labores del hogar, como según él correspondía a una mujer de su alcurnia. Al no poder asistir a la universidad, ella decidió formarse de manera autodidacta y además de conocer a los clásicos griegos, leía a los mejores literatos franceses, ingleses y españoles. Admiraba mucho la obra de Juan Ramón Jiménez. Los primeros trabajos poéticos de Ernestina estuvieron influenciados por él, sobre todo en el uso de las metáforas. Lo consideró como un maestro. También el movimiento modernista de Rubén Darío dejó una profunda huella en su obra poética porque lo admiraba. Conoció personalmente a Juan Ramón Jiménez cuando paseaba por la granja segoviana con su esposa Zenobia Camprubí. Desde entonces ella decía, Juan Ramón no fue para mí únicamente un poeta admirado, sino una especie de compañero de sentimientos y de vivencias. La poesía de Ernestina en su primera etapa era muy intimista. Sus primeros versos contienen un lenguaje claro, sencillo y rítmico. Tuvo su primer noviazgo con Huberto Pérez de la Osa. Aquí aparece su primer galán en una fotografía de 1923 con Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Barradas y Benjamín Jarnés. Era todo un bohemio, muy laureado en sus artes, pero no era noble. Y además le llevaba 8 años. Ella le dedica unos versos apasionados. Nunca podrás tenerme sin abrir tu deseo sobre la desnudez que sella lo inefable, ni encontrarás mis labios mientras algo concreto enraíce tu amor. Es que ella se quería casar con Roberto, pero la familia lo rechazó. Fin del noviazgo. Aún respetaba el deseo de sus padres, así que Ernestina terminó con él y se dio cuenta del destino que deseaban sus progenitores: dedicarse al hogar, como cualquier fémina nacida de nobles. Ella, por supuesto que no estaba de acuerdo. Era una joven moderna, tenía inquietudes políticas y también literarias. Anhelaba el reconocimiento como mujer en el mundo cultural e intelectual. Ernestina tenía un carácter fuerte y decidió ser independiente. Todo vino por ti, porque tus manos lentas ciñeron brevemente mi carne estremecida, porque al rozar mi cuerpo despertaste una flor que trae la primavera. La poesía se llama Toda la primavera dormía entre sus manos. La inspiró Huberto, su primer amor, y del despertar de su romanticismo, de sus sentimientos desbordados y estremecedores ante la pasión carnal. Tenía 20 años, estaba en la primavera de su vida. Es larga, solo he puesto un fragmento. Con 21 años, se inscribió en el recién inaugurado Liceo Club Femenino. Se inauguró con 115 socias y en 1929 eran más de 500. Ellas promovían la actividad intelectual de las mujeres. Muy pronto, Ernestina se hizo cargo de la sección de literatura. Frecuentaba las tertulias literarias en donde se reunían, entre otros, Rafael Alberti, Pío Baroja, Concha Méndez, Ramón del Valle Inclán, Federico García Lorca y otros intelectuales. Asistía a las conferencias del Ateneo, del Liceo Club y de la Residencia de Estudiantes. Afirmaba que tenía vocación de poeta. No quería que la llamaran poetisa, pues decía que escribir poesía no era cuestión de género, sino de sentimientos. No debería haber distinción entre poeta hombre y poeta mujer. Entre el asombro
Ante el asombro y sin hacer caso de la desaprobación de sus progenitores monárquicos, en franca rebeldía, Ernestina empezó a tener ideas que simpatizaban con el movimiento republicano. Se aproximó a círculos políticos ajenos a las ideas conservadoras de su familia. Digamos que se transformó en una noble renegada. La iniciativa de María de Maeztu en Madrid se fue extendiendo por toda España. En 1931 se fundó el Lyceum Club de Barcelona. Entre sus estatutos se decía que la institución estaba dedicada a la defensa de los intereses de la mujer. Comenzó un nuevo modelo de identidad femenina, a la que los señores llamaron la mujer moderna. En esas décadas, las damas quisieron combinar su papel tradicional de amas de casa con un nuevo ideal, desarrollar sus talentos fuera del hogar. Las primeras en apuntarse fueron las escritoras, las intelectuales y las artistas plásticas. Al final de la década de los años 20, surgió un grupo de poetas que eran amigos y que muestran intereses literarios y estéticos afines. Estamos hablando de la generación del 27, de la que forman parte todos estos personajes, pues que conocemos bastante. A través de la residencia de estudiantes, Ernestina tomó contacto con los miembros de la generación del 27. Si buscamos información sobre ellos, en libros o enciclopedias del siglo XX, se mencionan a estos señores que engrosaron las filas de este movimiento cultural y estético. Pero ¿y dónde están las mujeres? ¿O es que no había mujeres que destacaran en la cultura, la literatura y las artes? Faltan las mujeres. Esto parecía un club cerrado masculino. No, afortunadamente, no fue así. Esta fotografía nos responde, si nosotras, la historia no está completa. La generación que revolucionó la vanguardia, la crítica literaria y la poesía en España poco antes de la llegada de la Segunda República, también estuvo formada por un amplio grupo de mujeres. Son las grandes, silenciadas y olvidadas de la generación del 27 que ahora estamos rescatando del olvido. Nuestra protagonista es la tercera de abajo. La generación del 27 fue una sociedad heterogénea y diversa, compuesta por hombres y mujeres valientes que se atrevieron a desafiar las costumbres de la época. Aquí tenemos una foto más completa con ambos géneros, que destacaron en diversas disciplinas artísticas. A este singular colectivo pertenecieron, además de los literatos, escultores y pintores destacados como Salvador Dalí y Remedios Varo, o cineastas como Luis Buñuel. Ernestina de Champurcí, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Rosario de Velázquez, Concha de Albornoz, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Marga Gil Roest, Maruja Mayo, Deli Tejero, Ángeles Santos, Luisa Carnés y otros más. Por supuesto, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandre y otros. Estos artistas destacaron en la historia no solo de España, sino en todos los países donde de habla hispana. Ernestina de Champurcí fue una lectora voraz y poeta muy abierta al aprendizaje de lecturas y descubrimientos. Exploró todas las formas que encontró. Las etapas de su estilo poético están divididas en 3 etapas. Ella así lo explica en uno de sus poemarios. Primero, la eclosión inesperada. Segunda etapa, paisaje de amor, pasión y pintura. Tercera etapa, invasión de algo que lo emula todo. Búsqueda de fusión hacia otro. Y por último, amor trascendente. Y dice, no basta ser, es inevitable trascender. Ya tenía escasos 21 años cuando publicó su primer libro en 1926. En silencio se llamó. Aquí tenemos un verso pequeño de ese poemario. Sobre mi cuerpo en niebla, la antorcha de tus manos. Qué lenta quemadura surcaba mi letargo, abriendo huellas rojas en el silencio intacto. Debe claro su romanticismo y su pasión juvenil. Esta es la primera etapa que ya nos define como la eclosión inesperada. Le siguieron otros 2 libros en esos años, Ahora y La voz del viento. Durante aquella época se fue consolidando su prestigio como poeta. Sus versos cautivaron a los literatos
más espirituales de la generación del 27. Algunos críticos incluso afirmaron que era la primera voz femenina del grupo poético del 27. A Ernestina no le importaba la fama. Ella lo que buscaba era obtener el reconocimiento de las mujeres en el mundo cultural e intelectual. Y logró ese reconocimiento, si no para todas, al menos para ella y para otra literata. Y no creáis que fue fácil que se aceptara incluir poetas femeninas en la generación de 27. Resulta que en febrero de 1932, Gerardo Diego hizo una primera antología de la poesía española. Era pequeña y abarcaba nada más de 1915 a 1931. Y además estaba limitada a la escrita en lengua castellana y a poetas nacidos en España. 2 años después, publicó otra antología más amplia que la primera. La denominó Poesía Española Contemporánea. Cuando sus compañeros se enteraron que incluiría mujeres, lo presionaron para que no lo hiciera. Afortunadamente, él fue firme. Afirmó que era su antología y que solo él escogería a los poetas. Decidió romper las limitaciones de su primera selección e incluyó a algunos de la generación de 27 y también a poetas ilustres de lengua española, nacidos fuera de España, porque había muchísimos. Comenzó esta nueva antología ni más ni menos que con el fundador del modernismo literario, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Y además, gran concesión, 2 mujeres, nuestra protagonista y Josefina de la Torre. Así estas 2 damas alcanzaron el Olimpo de la poesía española de su época. Aquí tenemos una foto de Ernestina aceptada como miembro de la generación del 27, después de que se la incluyera en la antología de la poesía española contemporánea. Le sirvió esto para ser considerada como una de las mejores poetas de esa época. Obtuvo el reconocimiento de su arte en los círculos literarios. Gerardo Diego había roto con la tradicional consideración de que la escritura era una actividad exclusiva de los hombres. A los literatos y poetas de la generación del 27 se les llamó también miembros de la Edad de Plata de la literatura española. Incluye a hombres y mujeres que destacaron con su pluma, ensayistas, cuentistas, poetas, novelistas y periodistas. Las mujeres de la Edad de Plata han sido invisibles durante muchos años en la enseñanza académica de España, en libros y en enciclopedias. Han estado proscritas, expulsadas de la historia, han sido silenciadas y olvidadas. Algo sin sentido, porque habían luchado contra viento y marea para ser escuchadas y sus voces sonaban ya y eran muy admiradas. ¿Pero por qué silenciadas? Pues porque fueron incomprendidas por la sociedad de su tiempo. Fueron conocidas a principios del siglo XX, pero después de la Segunda República fueron silenciadas. Hace pocas décadas que están siendo recuperadas del anonimato. Se les está devolviendo su lugar en la historia y reconociendo sus méritos literarios. Libros, artículos, homenajes, diversos premios y documentales las están haciendo visibles y nos están mostrando cómo destacaron en sus respectivas disciplinas. Un buen día, en los primeros años del siglo pasado, charlaban por la Puerta del Sol 4 amigos de la generación del 27, Maruja Mayo, Federico García Lorca, Margarita Manso y Salvador Dalí. Iban engalanados a la moda, que incluía un sombrero como distinción social. Denotaba elegancia, era un símbolo de prestigio. De repente, estos audaces jóvenes se atrevieron a quitarse el sombrero. Ante el asombro de los paseantes que, escandalizados, comenzaron a increparlos. No era propio de gente educada ir por la calle con la cabeza al aire. Escandalizados, comentaban que solo los rebeldes, los parias y los homosexuales llevaban descubierta la cabeza. Los insultaron e incluso les lanzaron piedras. ¿Por qué quitarse el sombrero y mostrar el cabello causó tanto escándalo? Nos preguntaremos y nos parecerá extraño. Bueno, resulta que a principios del siglo XX era romper las reglas. Significaba libertad, rechazar lo establecido. Maruja Mayo comentaría años después que lo hicieron para descongestionar las ideas. Los jóvenes, riendo, mientras esquivaban las pedradas, gritaban:
Liberemos las ideas. Bueno, fue un grupo rebelde y transgresor. Desde ese día, la Plaza del Sol no solo es conocida como epicentro de Madrid y kilómetro cero de España, sino como la Plaza del Sinsombrerismo. De la Biblioteca Cray del CEU obtuve esta diapositiva. Pero ¿y los varones? ¿Por qué no hay ninguno en las fotos? ¿Por qué no se habla de los sin sombrero? Pues muy sencillo, eran varones, eran hombres y a principios del siglo XX gozaban de todos los privilegios que uno se pueda imaginar. Los criticaban, sí, por desafiar y romper los cánones establecidos, pero hasta les reían la gracia, pero a ellas, a las mujeres, la sociedad madrileña las criticó sin piedad y no las bajaban de sinvergüenzas, y no lo eran, solo eran jóvenes, modernas y respondonas, que no querían atarse a las rígidas normas de cortesía de la época. Ah, pero ellas se diferenciaban de otras chicas rebeldes. ¿En qué? Pues tenían una elevada formación intelectual, una elevadísima formación intelectual. Así nació una nueva palabra que las definía, sin sombrero. No las que no llevan sombrero, sino un nuevo adjetivo calificativo, surgido de la unión de dos palabras, sin y sombrero. La sociedad madrileña denominó así a las valientes intelectuales que se atrevieron a desafiar las tradiciones. Ahí está nuestra protagonista esta tarde, Ernestina Champurcí. Al grupo también pertenecían Rosario de Velasco, Denis Tejero, María Segara, Ana María Martínez, Zagui, Lucía Sánchez, Saurnil, Ángeles Santos, Concha de Albornoz, Luisa Carnés, Isabel Oyarzábal y otras muchas. El acto de rebeldía que significó quitarse el sombrero fue el inicio del cambio de las mujeres españolas. Casi un siglo después del suceso, en la Puerta del Sol, en el 2015, a unas productoras de documentales se les ocurrió narrar el gesto que escandalizó a todo Madrid a principios del siglo XX. Quisieron dar visibilidad a aquel movimiento de mujeres valientes que se atrevieron a desafiar las tradiciones. Fueron artistas e intelectuales que dejaron un bagaje cultural extraordinario, no solo en España, pues muchas emigraron y engrandecieron la cultura de los países que las asilaron. El documental se llamó Imprescindibles, las sin sombrero. Aquí tenemos a tres artistas de la generación de 27. Cuando llegó la Segunda República, las mujeres tenían esperanza de que su situación social y familiar cambiara. Y efectivamente así fue. Hasta se acabaron las allí te quedas y se aprobó el divorcio. Bueno, Ernestina participó activamente en la vida cultural madrileña. Asistía a las tertulias de Pío Baroja y a Ramón del Valle Inclán. Y tomaba parte en los manifiestos políticos y en las conferencias de los intelectuales. Además de seguir publicando poesía, escribía en las revistas Manantial, La Libertad y también en periódicos como La Época y La Gaceta Literaria. Y su nombre adquirió más prestigio. Nada sabéis de mí, ni siquiera vosotros cuya vida transcurre en paralela sucesión frente al cauce de la mía. Si eres mujer, no llores. Tu congoja irrita y exaspera al que no te entiende. ¿Qué saben ellos de ese amor oculto que estremece tu cuerpo mal guardado, de la enorme ternura desolada que te invade sintiéndote desnuda? Ernestina Champurcí no era una pionera del feminismo, como algunos historiadores pretenden, en el sentido que hoy les describimos. Ella no mostraba ningún desprecio al género masculino, solo deseaban que las mujeres fueran libres y capaces de expresarse sin ser censuradas por la sociedad. Quería que se fueran más atrevidas y que tuviesen una vida más activa en la cultura, que se escucharan sus voces. En esta foto la vemos en primera fila, departiendo con compañeras de la edad de plata. Ella era muy femenina y transmitía ideas y emociones emancipadoras. Su poesía era una llamada a la individualidad, la libertad y la experiencia propia. Sostenía la propia Ernestina, cabe hablar de poesía y de poetas, sin otras distinciones que no sea su propia obra poética. O sea, nada de diferencia de géneros. Seas o no poeta, seas hombre
o sea, es mujer. Digamos que tendía a la inclusión y no a la exclusión. No quiero saber nada, ni de esa luz incierta que retrocede vaga, ni de esa nube limpia con perfiles de cuento, tampoco del magnolio que quizá un perfume con su nieve insistente. No saber, no soñar, pero inventarlo todo. En 1930, en la tertulia del Café Regina, a la que asistían escritores como Valle Inclán o Max Aub, Ernestina conoció a un abogado, escritor y poeta del que se enamoró perdidamente, Juan José Domenchina. Él era un político de ideas republicanas muy comprometido, era amigo de Manuel Azaña y en 1931 se convirtió en el secretario personal del presidente de la Segunda República Española. Ahí vemos a la derecha a Juan José, detrás de Azaña. Ernestina fue una republicana convencida y acogió el nuevo régimen político como un tiempo de cambio y esperanza, sobre todo para las mujeres. Participó intensamente con José en la vida cultural madrileña, pero no en la política, nunca se metió. Juntos asistieron a las tertulias de Pío Baroja y de Ramón del Valle Inclán y formaban parte de los círculos poéticos. Acudían a las conferencias del Ateneo de Madrid. La pareja tenía mucha fe en la República, así es que pese a los tiempos turbios y convulsos, se casaron a finales de 1936, cuando ya había estallado la Guerra Civil. Su compromiso matrimonial implicaba unir sus inciertos destinos en tiempos bélicos. Fueron muy valientes. Ambos suponían que continuaría la República. Los recién casados aguantaron unos años la lucha fratricida. Ella trabajó como cuidadora de una guardería de niños. Luego fue cocinera y más tarde enfermera en un hospital. Había mucha carestía en Madrid, así es que los Domenchina se mudaron a Valencia. Juan José fue jefe de servicio de información del Ministerio de Propaganda de la República. Informaba al mundo la situación en España. Ernestina no quiso entrar en actividades gubernamentales, se negó a ello. Es que para ella la literatura era su acto creativo. Consideraba que implicaba una maravillosa experiencia de arte, que era además superior a la política. Escribe versos y aumenta sus artículos en revistas, además de Manantial y Libertad. Ahora también se leían sus crónicas en la Gaceta Literaria y en la Hora de España. Las poesías de Ernestina, antes románticas e idílicas, se afectaron con la sangre derramada entre hermanos. Ella no había formado parte de ninguna organización política, pero su marido sí, era de izquierda republicana. Pasaba el tiempo y las batallas por el poder se volvieron aún más sangrientas. Muchos no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Así es que se dieron cuenta también de que sus vidas peligraban. Así es que comenzaron a irse de España. Manuel Azaña se expatrió a Francia en 1939. Los Domenchina lo siguieron, al igual que muchos otros republicanos. La familia francesa del padre de Ernestina los acogió en Toulouse. Allí se instalaron unos meses, desorientados y sin saber qué les esperaba en aquella Europa convulsa en la que comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Angustiados se preguntaban, ¿qué podían hacer? ¿Hacia dónde ir? Desde luego coincidían en que seguir en Europa no era una buena opción. De pronto, sin que lo esperaran, el matrimonio de Menchina Champusí recibió una invitación de México. Sí, me escuchasteis bien, Ernestina Champusí y su marido no huyeron de la Europa en guerra, como tantos otros lo hicieron, sino que fueron invitados a vivir en México. Ellos llegaron ahí el 1 de junio de 1939. De la Edad de Plata salieron hacia México unos invitados como María Zambrano, de quien ya se habló la vez pasada, Ernestina y su marido. Y otros salieron como pudieron. ¿Sí? Hubo una España peregrina. Aquí aparecen algunos, no todos. Se refugiaron en México también el filósofo José Gauss, la diputada Victoria Kent,
Margarita Níquel, el cineasta Luis Buñuel, el crítico de arte Juan de la Encina, el jurista Luis Recasens Siches y otros. La actriz, escritora y diplomática Isabel Oyarzábal fue otra de las invitadas a México. Ella fue la primera embajadora española durante los años de la Guerra Civil, primero en Suecia y luego en Finlandia. La única mujer de la Comisión Permanente sobre Esclavitud de las Naciones Unidas. Y además llenó el Madison Square Garden de Nueva York con 25,000 personas que acudieron a su conferencia para recabar apoyo para la República. Todo inútil. Bueno, pero esa es otra historia, como de un largo, etcétera, de hombres y mujeres y niños que escaparon de una cruenta guerra, como todas las guerras, como los llamados niños de Morelia. Otra historia. Pero dice Wikipedia que se estima que México acogió entre 20,000 y 25,000 refugiados españoles entre 1939 y 1942 por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas. Lo que sucedió es que 2 años después de que comenzara la contienda española, Lázaro Cárdenas, el presidente de México, publicó una invitación. El señor presidente de la República, Lázaro Cárdenas, dispuso que se invitara, previo el conocimiento y la conformidad del gobierno de la República Española, a un grupo de profesores e intelectuales españoles para que vinieran a México a proseguir los trabajos docentes y de investigación que han debido interrumpir por la guerra. Esto sucedió en agosto de 1938. Y os preguntaréis, ¿pero por qué? Bueno, pues porque la mayoría de los mexicanos descendemos de españoles, a mucha honra. Quedan pocas minorías descendientes de las razas originarias. Fuimos la Nueva España, somos mestizos o criollos, es decir, hijos de españoles residentes en México, y a nuestros padres, abuelos y bisabuelos les dolía lo que estaba sucediendo en la madre patria allende el mar. Para acoger a los invitados, se habilitó una casona que denominaron la Casa de España. Años después, se construyó el Colegio de México en el que impartieron clases o se dedicaron a la investigación, la mayor parte de los intelectuales refugiados. Hoy en día, el Colegio de México es una de las universidades privadas con más prestigio del país. Ahoga entre tus labios mi tristeza y esta inquietud punzante que ya empieza a taladrar mi sien con sus latidos. Este verso nos ilustra cómo se sentía Ernestina después de ser transterrada a Francia y luego exiliada a México. Para ella, expatriarse fue un punto de inflexión de su vida. Su poesía cambió, dio un giro de 180 grados. Ya no era romántica, había vivido una guerra, vio derramarse mucha sangre en su España dividida. Además, tenía punzadas de melancolía, tirones de añoranza, como cualquier emigrante. Sin embargo, era muy fuerte, así es que dejó de suspirar por su ayer y se replanteó su nueva existencia como una refugiada. Para Juan José, el desconcierto de su nueva vida, fuera de su ambiente político, fue un golpe que lo hundió en una depresión muy severa. Lo atacó el mal de los exiliados, la nostalgia. Como le sucede a todos los emigrantes, a los Domenchina les costó trabajo adaptarse al país americano tan distinto a las naciones europeas que conocían. Se agobiaron por la diferencia del clima, de los alimentos, las costumbres, el entorno social. Les ayudó a reunirse con algunos de sus compañeros republicanos y de su ambiente intelectual. También los había acogido México. Además, los eruditos mexicanos trataron de hacerle más ligero el exilio, invitándolos a reuniones, conferencias, fiestas, a sus casas, etc. El cambio radical de ambiente no fue fácil para Ernestina ni para Juan José. El matrimonio se tambaleó. Los hijos no llegaban, ni llegarían nunca. A Juan José el desgajamiento de sus raíces lo hundió. No superó nunca su nueva condición de inmigrante. La nostalgia lo tenía paralizado, no se movía.
sobrellevaron su expatriación de forma muy distinta, porque Ernestina tenía mucha más conexión consigo misma que con cualquier tierra. Así es que, al contrario de su esposo, poco a poco Ernestina aceptó su país de acogida como si fuera un reto y comenzó a sentirse hispano-mexicana. Dejó de lado la poesía, la aparcó, porque no tuvo que buscar trabajo. De algo tenían que vivir, había que comer. Y Juan José estaba tumbado en una cama suspirando. Ernestina dejó los suspiros y los lamentos y concentró su atención en buscar actividades remuneradas y las encontró, practicando otro de sus placeres relacionados con la palabra, la traducción. Su excelente inglés y francés le ayudaron. Tradujo a escritores y poetas de la talla de Edgar Allan Poe, de Emily Dickinson o de Anaïs Nin. Ella sin duda era una letra herida, como diría Irene Vallejo. La editorial Fondo de Cultura Económica la contrató como traductora y colaboró además en revistas literarias mexicanas como Las Dos Españas, Romance, Gaceta Social de México, Centauro, Herrero, Istmo, y además fue cofundadora de Rueca. Esta revista Rueca también dio asilo intelectual a escritores españoles como Max Aub, María Zambrano, Carmen Conde, Luis Cernuda, Concha Méndez, Azorín, Rosa Chacel o Jorge Guillén. Unos estaban en México, otros en Estados Unidos, como Juan Ramón Jiménez, y otros enviaban sus artículos desde España u otros países. Ernestina también trabajó como intérprete en la ONU, en la Organización Nacional, en la ONU, lo que permitió viajar a diferentes países. Organización de Naciones Unidas. La noticia de la muerte de Azaña en Francia hundió más en la desesperación a Juan José, mientras ella, incansable, se convirtió además en profesora en el Instituto de Estudios Superiores Yacatia. En México, realmente comenzó la época de oro de Ernestina. Compartía con optimismo poco a poco el destino de sus compañeros españoles trasterrados. Se adentró más en un viaje interior que por el apego de su tierra natal. Fue muy realista. Ella no compartía el síndrome del desarraigo que padecía su esposo. En entrevistas posteriores, dijo que llegó a amar profundamente a su nuevo país y que México fue sin duda el paisaje más feliz de su vida. Aquí tenemos uno de los pocos versos que hizo en esa época. Estando en Veracruz, Ernestina descubrió que el agua cicatriza insomnios y memorias. Y en Orizaba, que es una ciudad también de Veracruz, porque ahí vivió un tiempo, dice que la mirada de un animal puede transformar lo que observa. En medio del jardín, la iguana nos contempla hierática, lo mismo que si fuéramos piedras. Llegó a adaptarse muy rápido y amar la tierra que la acogió, al contrario de su marido que suspiraba continuamente por su paraíso perdido. El mar es uno de los temas que más la inspiraron. El mar me pertenece, lo hago pasar entero entre mis manos ávidas. Es dócil, mío, puro. Es un lebrel que lame mis plantas mansamente. Bueno, en 1951 pudo regresar a España, a pasar un tiempo con su familia, pero el régimen franquista mantenía abierta una causa judicial contra Juan José Domechina, así es que tuvo que viajar sola. Cuando regresó a la Ciudad de México, conoció a un sacerdote del Opus Dei, que le pidió que le diera clases a un grupo de mujeres de un barrio marginal. Este fue otro punto de inflexión en la vida de nuestra protagonista, porque se topó con la miseria y la pobreza por primera vez en su vida. Ella provenía de familia adinerada, nunca tuvo carencias. Le pedía, Ernestina descubrió, según contó ella misma, que Dios la llamó a la santidad. Le pedía al Señor que se esforzara por vivir intensamente el cristianismo según el espíritu del Opus Dei. Ese punto de inflexión la sacudió con mucha fuerza.
entró en otra etapa de su existencia. Su vida cambió y su poesía también. Yo creo que morir es estarse por fin en lo absoluto, en lo definitivo. Morir es una rosa que se nos da de balde, un perfume cuajado en un amor para siempre. Ella solicitó la admisión en el Opus Dei en 1952 y sus versos se llenaron de misticismo como este otro y el que acabo de leer. Cada vez más honda, cada vez más firme, que los otros anden sin rumbo ni meta. Yo marcho en silencio, hacia mí, hacia todo, y mi voluntad abarca el espacio. Con qué amplio gesto recorre la tierra el que nada quiere y todo lo dio. Ella tenía una beta religiosa insertada en su niñez y juventud. Los años vividos del exilio en México le permitieron ahondar en ella. Con el Opus Dei descubre una espiritualidad distinta. Tiene una nueva conciencia de su relación con Dios y se da cuenta de que a través de la poesía puede entablar diálogos con el Señor. A todos nos va a parecer contradictorio este fervor religioso con sus convicciones republicanas, pero a ella las críticas no le importaron. Ella rompe tópicos. Su inspiración, proveniente de su mente y de su corazón, expresaba lo que sentía en cada momento. Incluso en una entrevista diría: carezco en absoluto de conceptos. La vida borró los pocos que disponía y hasta ahora no tuve tiempo de fabricarme otros nuevos. Por otra parte, cuando todo el mundo define y se define, causa un secreto placer mantenerse desdibujado entre los equívocos dinero de la vaguedad y la vagancia. Yo, sin la poesía, no existo, no soy nada. Prescindir de ella sería anularme, que no es orgullo ni maldad, sino un triste privilegio de los escogidos. ¿Sí? Porque hacer poesía es un don, ¿eh? Un privilegio de los escogidos. Aquí en el Ateneo Escurialense contamos con varios poetas. Ernestina fue poeta, hija de poeta, esposa de poeta. Estos versos tristes de su esposo nos permiten apreciar la nostalgia tan fuerte que oprimía el alma de Juan José por ser un expatriado, por haber tenido que renunciar a su vida allende el mar. Distancias. En la vida hay distancias. El hombre emite su aliento, el limpio cristal se empaña. El hombre acerca sus labios al espejo, pero se le hiela el alma, pero se le hiela el alma. Distancias. En la vida hay distancias. Juan José tuvo una larga enfermedad. Ernestina lo asistió en todo momento. Encontró apoyo espiritual también en un sacerdote del Opus Dei. Falleció en 1959 y sus restos reposan en la Ciudad de México. Ella sufrió un desgarro emocional muy fuerte y se dedicó como poeta a mantener viva la memoria de su esposo. Le dedicó, entre otros, este verso a su marido. Se hundió inútilmente la red de tus palabras en el cauce sereno y limpio de mi alma. Los deseos se estrellan contra la inexorable inercia del silencio. Ernestina estuvo abatida mucho tiempo. Sus versos nos permiten ver su desconsuelo por la pérdida de su marido. Normal, se había quedado sola, no tuvo hijos y nunca volvió a casarse. Triste, recorría su casa vacía en silencio. Escuchemos en menos de un minuto un poema que ella denominó Soledad. Soledad. Ernestina de Champursin. Todos van, todos saben, solo yo no sé nada. Solo yo me he quedado abstraída y lejana, soñando realidades, recogiendo distancias. Cada pájaro sabe qué sombra da su rama, cada huella conoce el pie que la señala. No hay senderos sin pasos, ni jazmines sin tapia.
Solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en un vuelo sin alas por poblar soledades que en el cielo lloraban. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan por mecer un lucero a quien nadie besaba. Quisiera ser viento, ráfaga tendida que arrastra en su beso el polvo y la nube, la rosa, el lucero. No brisa apacible que finge despechos y siembra caricias. Yo quiero ser fuego, volcán de aire rojo que incendia el secreto de todas las ramas y todos los pechos. Aquilón desnudo, huracán de acero, fragua donde forjan su actitud los cuerpos. Cuando voy a ti, quisiera ser viento para arrebatarte más allá del cielo. La tristeza por la pérdida de su compañero, lejos de altargar su sentido, los activó. Incansable, escribía versos llenos de sentimientos y de fe como este. Los años siguientes a la muerte de Juan José fueron fecundos. Publicó varios poemarios y continuó colaborando con periódicos y revistas. Seguía traduciendo, además del inglés y del francés. Además, seguía siendo profesora en el Instituto de Estudios Superiores de Acatia. De la mano del Opus Dei, para atenuar su dolor, incrementó su labor con los más necesitados. Volcaba su actividad con los desvalidos. Se llenó de trabajos remunerados o voluntarios. Una carta al vacío es escribir a alguien o lanzarse al silencio, a nadar en lo oscuro, a encender una llama, aunque ahoguen las dudas. Carta lo que no existe, pero si hay buzones alados que se disparan solos y un correo sin pistas ni trayecto seguro. Mantenía una correspondencia regular con sus amigos desterrados, como ella en tierras ajenas, en especial con su maestro de mover y su esposa Zenobia Campubrí, a quienes había podido visitar en Nueva York a finales de 1940. Recordemos que trabajaba para la ONU y viajaba. También enviaba largas epístolas a Francia y a otros países, donde sus compañeros españoles se habían refugiado. La herida de la migración seguía viva en los años 70. Ella ya había cumplido 65 años. Viuda, sin hijos y con problemas de salud, decidió el tornaviaje. Regresaría a residir en España. Vivió en 1972 un segundo exilio en Madrid. Así denominó ella su regreso al país natal, su segundo exilio, porque se encontró con una España completamente desconocida. Ya no era el país que ella dejó, ni estaban las personas de las que se había separado durante la guerra civil. Ella también había cambiado, se sentía diferente, pues estuvo fuera 33 años. Volver no fue fácil. Tenía los ojos llenitos de ayer, como diría Juan Manuel Serrat. Vivió un nuevo periodo de adaptación a la tierra que la vio nacer. Fue una experiencia que ella calificó como de muy extraña. Todo era diferente a lo que proponía la vieja generación del 27, distinto a Ciudad de Plata, a su Edad de Plata, en la que tanto había destacado. La entristeció darse cuenta de que estaba olvidada de la escena literaria. Le habían aplicado a ella y a muchos otros miembros de la Edad de Plata la damnatio memoriae, o sea, borrada de la memoria. Solo tuvo reconocimiento de la fundación creada por Juan Ramón Jiménez y su viuda, que editaron parte de su obra en forma de antología. Pero el cerrado mundo académico la rechazó. La invadió un terrible sentimiento de soledad y de vejez. Con pesar, recordaba los lugares en los que había estado y las personas con las que había vivido. Ahora tenía añoranza de México. La nostalgia era predominante en cada uno de sus poemarios posteriores. Ella se dice a sí misma: adiós a lo que fuimos. Aunque tú me acompañas, sé que roza mi hombro otro tú diferente. Solo tuvo reconocimiento de la fundación creada por Juan Ramón
que editó su obra en forma de antología, pero eso, con pesar recordaba los lugares. La nostalgia era predominante en cada uno de sus poemarios. Y también declara: un exiliado no reconoce el hogar perdido, le es ajeno. Aquí muestro una placa que señala en Madrid el lugar en que residió muchos años. También vivió en el Paseo de La Habana. Inútil fue buscar los palacetes de la Castellana, los antiguos bulevares. Nada era lo mismo. Había estatuas como la de color que habían cambiado de sitio. Las calles también eran distintas. Las habían rebautizado con nombres completamente desconocidos para él. En una entrevista dijo que Madrid había perdido su encanto provinciano, que ella recordaba. Afirmó que le parecía un laberinto enorme y extraño, sin perfiles propios, agobiante y desconocido. La herida del doble exilio le oprimió el corazón. En una entrevista decía: espero que algún día se cierre esa llaga y todos los españoles puedan vivir juntos sin un mar que los separe. Bueno, le pasó a ella lo que Mario Benedetti denominó el desexilio. Se refiere a los que, como Ulises, deseamos el retorno a la tierra que nos vio nacer, pero cuando regresamos nos damos de cuenta de que nada es igual. Somos ajenos a ese lugar. Nunca la oí quejarse de su exilio. Lo asumió como parte de su ejercicio de libertad. Guardaba un recuerdo maravilloso de México. Recuerda a una sobrina de Ernestina de Champurcín. En vísperas de la transición democrática, la poeta regresaría definitivamente a España en 1972 y luego de haber visto fenecer a su marido Juan José Domenchina en 1959. Su regreso a España, como refiere el propio Santiago de Pablo, se erigió para Ernestina en una suerte de segundo exilio, plagado de enormes dificultades para adaptarse a un país que ya no era el mismo que ella había dejado atrás poco más de 30 años antes. Nuestra compañera de la Ateneo Escolarense, Julia Sáez Angulo, publicó una entrevista que le hizo Ernestina, la conoció a finales de los años 70 en su revista La Mirada Actual. Relata que era menuda y habladora con su hablar pausado y entrecortado, y que quería fijar un día a la semana para invitar a otros escritores y amigos. Sería el día de recibir en su casa, abierto a todo escritor amigo que quisiera acudir. Voy a leer una parte del artículo. Era una mujer muy agradecida a México, donde estuvo exiliada tras la Guerra Civil, y sobre todo a sus amigas de México, donde estuvo exiliada tras la Guerra Civil, y sobre todo a sus amigas de México, a las que citaba con mucho cariño, sobre todo a las que conoció y trató el Opus Dei. Todo eso dice el artículo. Dice que era una mujer que hablaba con naturalidad del Dios, sin hacer alardes excesivos, y transmitía un optimismo cristiano de confianza en Dios. Cuando regresó a su España natal, ella no ocultaba su nostalgia por México. Y le contó a Julia una anécdota graciosa. Dice que una chica que le ayudaba con el servicio de la casa le dijo un día muy enfadada: señora, si me habla golpeado, yo la despido. Y dice que Ernestina agregó: ay, yo traté de moderar mi tono en México. Y Julia comenta: seguramente la chica comparaba el tono seco de los españoles, sobre todo de los castellanos, con el más dulcificado de los latinoamericanos. Barrio silencioso, encharcado y triste. Un vejete sucio fuma la colilla de la tarde gris con su pipa rota. Niñas mariposa vuelan en Citroën al baile del Ritz. Sumerge un fanal su mancha de aceite en el turbio espejo de los aguazules. Juegan dos parejas a quererse siempre, dibujando besos que se lleve el aire. El vejete logra rellenar su pipa con el vellón suave que teje la niebla. Los autos persiguen, borrachos de prisa, un jazz que devora su propia existencia. Bueno, así veía a Madrid cuando volvió Ernestina en su segundo exilio a Madrid. Ernestina sabía que el final estaba cerca, y a pesar de sus limitaciones físicas, como la sordera o la falta de visión, siguió trabajando y publicó
8 libros más de poemas. Ernestina fue muy longeva. Murió con 94 años y siguió escribiendo hasta el final de su vida. Todo eso escribió y está editado en su larga vida. Voy a hablar solo de unas pocas. 17 libros condensan las obras de Ernestina y existen varias antologías con sus versos. Las poesías de esta extraordinaria dama, perteneciente al grupo de las Sin Sombrero, a la generación del 27 y a la de plata, están catalogadas en las 3 etapas. Ella misma las definió, ya lo dijimos. A su primera etapa pertenecen sus primeras obras escritas en su juventud. Son modernistas y se caracterizan por su romanticismo. Sus poemas de juventud tienen una actitud contestataria ante una sociedad acaparada por el género masculino, en las ciencias, en las letras y en todo. Ella dice que su primera etapa es la poesía del amor humano. La voz del viento fue prolongado por su amigo y mentor Juan Ramón Jiménez. Ernestina también escribió prosa. En 1936 salió a la luz su primera y última novela, La casa de enfrente. Dice hermoso, entre otras cosas, la casa de enfrente, lo que no será nuestro nunca, lo que vive paralelo a nuestra vida, lo que nos roza sin impregnarnos, lo que nos incita pérfidamente sin entregarse jamás, etcétera, etcétera. Bueno, es una especie de prosa versada porque ella era así. Esta única novela es autobiográfica. Aparte de esta, dejó fragmentos de una novela inconclusa que se llama Mientras allí se muere. En ella cuenta sus vivencias como enfermera durante la Guerra Civil y con una prosa exquisita se conservan las cartas que escribió. Hay estudios y antologías de sus epístolas. A la derecha he puesto una muestra. También mantuvo una intensa correspondencia con algunas de las Sin Sombreros, en particular con su amiga Carmen Conde. Féminas distinguidas de la generación del 27, la poeta Carmen Conde fue la primera mujer que ingresó en 1978 en la Real Academia Española y ocupó el sillón K. Durante el exilio de Ernestina se fueron distanciando las cartas, pero continuaron hasta los años 80. En este epistolario se conserva la correspondencia de las dos literatas. Su segunda etapa literaria la desarrolló en México, después de un largo silencio que duró más de 15 años. Fue el Opus Dei quien la animó a seguir escribiendo, porque ella dejó de escribir casi 15 años. El Opus Dei la hizo recuperar su arte. Con ellos aprendió a tener una espiritualidad más moderna que la que había estudiado y asimilado en sus mocedades. Ella busca la trascendencia. De la mano del Opus Dei, el cambio es absolutamente radical. Escribe poesía mística, religiosa, pero moderna. Esa segunda etapa la había denominado la poesía del amor divino. Presencia a oscuras está dedicada a Juan Ramón Jiménez y dice, esperándolo en la mitad del camino, escribe Ernestina. Probablemente se refiere al océano que separó a ambos de su España natal. En este libro incluyó un Vía Crucis. Se trata de un poema místico en prosa que comienza con dulzura y delicadeza. Antes de narrar el Calvario con una ternura exquisita y única, dice, Señor, me asusta lastimarte de nuevo. Porque bueno, luego cuenta los tormentos de nuestro Señor Jesucristo, entonces le asusta lastimarlo de nuevo al hablar de ello. Esto forma parte de la prestigiosa colección de poesías El Adonai. Todo el mundo olvidándote y tú desde el cielo amándonos a todos. Bueno, ya me enseñé que los años siguientes a la muerte de su esposo fueron particularmente fecundos y místicos. Para mitigar su pena, se dedicó a escribir libros llenos de versos y multiplicó sus obras benéficas, dedicándose a atender a los más necesitados. Escribió estos 3 libros y además El nombre que me diste, Cárcel de los sentidos, Cartas cerradas y Poemas del ser y de estar. O sea, mucho. Algunos de sus poemarios fueron editados incluso post-mortem. El primer exilio se dedicó a México porque
reciente hispano-mexicana, cuando decidió volver a emigrar. El regreso a España en 1972 hizo que surgieran en ella sentimientos que aquí reflejó, emociones que antes no había experimentado, como la soledad y la vejez. La invadieron recuerdos de los lugares en los que había estado. Estamos en la tercera etapa de su obra, que ella denominó del amor sentido. Las personas con las que había vivido fueron los argumentos de cada uno de sus posteriores poemarios, como estos que aparecen aquí: Primer Auxilio, Vieron todas las islas, Poesía a través del tiempo, La pared transparente, Los encuentros frustrados. Escribió también otro libro al que denominó Segundo Exilio, en donde reflejó los sentimientos que le provocó la nueva sociedad española. En pantalla vemos algunos haikus que Ernestina hizo. Sé que me estás mirando con tu mar y tu cielo, mientras trabajo sola entre cuatro paredes. Ese rumor del mar es fuga de silencios. La plenitud sería callarse para siempre. No saber, no soñar, pero inventarlo todo. Ernestina evolucionó continuamente en el arte poético. Tiende a la modernidad y ensaya la brevedad del haiku. Dice que lo esencial se atisba con más claridad en lo minúsculo y preciso. Los haikus japoneses, que se publicaban solo en inglés, llamaron su atención, así que se propuso escribirlos en español y divulgarlos. Los haikus japoneses contienen solo 17 sílabas, pero a Ernestina eso no le importó, no respetó esa métrica. Tal vez por ello cambió el nombre por haikais. Bueno, fue una de las primeras en escribir haikus en español. Su última etapa literaria estuvo marcada por su dificultad para ajustar su vida al volver a España. Denotan una gran nostalgia por toda su infancia, la vida anterior a la guerra, su estancia en México, la muerte de su esposo. Los libros y al final de su vida son a la vez intimistas, trascendentes y nostálgicos. Su poesía se vuelve evocativa y esperanzadora, aunque melancólica. Vuelve la vista atrás y rememora tiempos y lugares. La Ardilla y la Rosa es una recopilación de las cartas con su amigo y maestro Juan Ramón Jiménez y con su esposa. Es un recuento de memorias en prosa sobre el viaje espiritual que compartieron el maestro y su discípula. Es una selección de sus cartas con comentarios de Ernestina y como subtítulo puso Juan Ramón en la memoria. Aquí está Ernestina con la periodista Edith Checa, que la está entrevistando en su casa de Madrid poco antes de morir. Paradojas de destino o burlas. Ya lo sabemos. El músico genio Beethoven, sordo. El genio que fijó nuestra lengua española escribiendo a las Cervantes, manco. Pues Ernestina, casi ciega, seguía publicando versos a los 90 años. Aquí vemos cómo Edith le indica en dónde debe poner la dedicatoria, porque ella casi no veía. Cuenta una de sus biógrafas: vi solamente a Ernestina, fue en el Parque del Retiro madrileño, en uno de los estantes en los años 80, en medio de la muchedumbre que acudía a la feria del libro. Ernestina firmaba ejemplares de sus obras en una caseta. Era una anciana de silueta leve y voz dulce y quebrada como un cristal, con unos ojos ajustados a los gruesos cristales de las gafas. Su obra ha sido muy criticada y poco reivindicada, porque para los conservadores sus textos tienen tendencias de izquierda, y para los de izquierda pues son muy de derecha, sobre todo por haber pertenecido al Opus Dei y a ser versos místicos. Llegó su reconocimiento como poeta española 10 años antes de morir, de la mano de su primer galardón, el de Euskadi. Después el premio de mujeres progresistas, al que le siguieron otros. Ernestina de Champurtí no gustaba de halagos. Ella era muy discreta. A pesar de los premios obtenidos de su poesía, en los libros de texto del siglo XX no aparece su nombre, Damnatio Memoriae. Pues recordemos, la polémica entre defensores y detractores hace que no figure en la cultura colectiva española. Pero afortunadamente esos galardones han propiciado que en los últimos tiempos hayan aparecido muchas antologías de su nueva producción poética, estudios, reseñas, documentales y hasta homenajes.
En el 2005 hubo un homenaje a España con motivo del centenario de su nacimiento. En la Universidad de Navarra existe un premio que lleva su nombre. Se celebra anualmente coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, dice la Universidad de Navarra. Este galardón, que lleva el nombre de la poeta de la generación de 27, pretende reconocer aquellos trabajos que ahonden en figuras femeninas relevantes del mundo contemporáneo y en las aportaciones realizadas por mujeres a la civilización y culturas actuales. En el 2008, la Fundación del Banco Santander editó una recopilación de la poesía denominada Poesía Esencial y la define a Ernestina como precursora de los derechos de la mujer durante la República. El 16 de septiembre del 2018, en el Día de la Lectura, un instituto de Andalucía eligió a nuestra protagonista y los chicos leyeron sus poesías y contaron su biografía y denominaron al evento Ernestina de Champurcí, Memoria Viva. La Lotería Nacional puso a la venta una serie en febrero de este año, del 2004, en homenaje a la Sin Sombrero. En ella figura a nuestra poeta y estuvo nominada también al Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1992. En Álava existe un certamen anual de poesía con su nombre. Ernestina murió en 1999 con 94 años. Ella escribió que la vida del poeta es dialogar contigo y que después tú solo lo expliques al que lee. Y deseo terminar esta semblanza de la excelente poeta poco conocida de la generación del 27, perteneciente a la de plata y a la sin sombrero, con este breve comentario. El exilio en México de esta excelsa poeta española de la Edad de Plata enriqueció la cultura mexicana y embelleció el lenguaje de todos los que hablamos español. Muchas gracias por vuestra atención.